Es un libro interesante porque recoge cómo se inicia la iglesia. Y este capítulo 7 marca algo que tiene que ver con la historia de la redención, con la salvación. De hecho, es uno de los capítulos más largos dentro del libro de los Hechos. Trata la historia de un personaje, de un hermano de la fe, por cierto, el primer mártir del cristianismo, nuestro hermano Esteban. ¿Quién era Esteban? El libro de los Hechos, capítulo 6, nos dice que fue uno de los 7 que fue elegido para ayudar a la atención de las viudas. Mientras los apóstoles se dedicaban ¿a qué? A la predicación de la palabra y a la oración, que esas eran sus prioridades. Y esas son las prioridades de un ministerio pastoral en una iglesia. Ahora nos encontramos en el libro de los Hechos, en ese capítulo 7, y antes de entrar al capítulo 7, sucede un complot contra Esteban. Es acusado falsamente, la idea de acorralarlo, porque él estaba ¿qué? Haciendo el ministerio evangelístico, proclamando que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Amén. Y entonces, por envidia de los líderes religiosos, es llevado a juicio. Y allí entramos entonces en el capítulo 7. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, que no podían resistir, oiga, el espíritu con el cual hablaba Esteban, porque por supuesto tenía el Espíritu Santo en su vida. No podían resistir esa sabiduría y es llevado a juicio. Y es interesante cómo Esteban recoge la historia de la redención desde Abraham hasta nuestros días. Porque Abraham, nosotros reconocemos a Abraham dentro de la historia bíblica y de la salvación como ¿quién? Como el padre de la fe. Tanto para judíos como para gentiles, Abraham es el padre de la fe. Y allí entonces Esteban comienza a narrar la historia de la salvación desde Abraham. Y nos dice allí en el capítulo 7 cómo sale Abraham de Mesopotamia, que es el actual Irak y el norte de Siria, cómo sale de allí y es llamado por Dios para ir a tierra de Canaán, la tierra prometida para el pueblo de Dios. Y sale Abraham de la mano de Dios. Y por cierto, en el camino, cuando él sale, se lleva a alguien. ¿Ustedes recuerdan a quién? A Lot, su sobrino. Y hubo problemas y dificultades. Pero lo importante de lo que narra Esteban es el llamado de Dios para Abraham como el padre de la fe. Y hay varias cosas que Dios le da a Abraham. Uno, te daré una tierra a tu descendencia. Dios hizo un pacto con él. Dios le hace una promesa de un hijo que ha de nacer. Y de esa promesa surgirían ¿qué? Multitudes de naciones. Amén. Así que Dios hace un trato especial con Abraham. Abraham, por cierto, no posee la tierra, solamente recibe la promesa. Y luego, ¿quién nace? Isaac. Isaac prolonga la promesa. Y luego viene ¿quién? Otros más. Ahí está Jacob. ¿Y quién es Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. De hecho, Dios le cambia el nombre y le dice, ahora en adelante tu nombre será Israel. Israel, de Elohim, que quiere decir que peleaste con Dios, Elohim, y prevaleciste. Y ahí entonces sigue la historia que está narrando Esteban. Vean el escenario. Están delante de ellos, de él, ¿quién? Los fariseos, los sacerdotes, el alto concilio de gobierno espiritual de la nación están allí. Habían otras personas allí escuchando esta historia. Y Esteban, dirigido por el Espíritu Santo, va
dando paso, yo llamaría hitos que va poniendo a través de la historia, guiando hacia dónde va la salvación. Luego entramos a mirar que aparte de tocar los patriarcas, también habla de José. ¿Y quién es José? José es aquel joven que sus hermanos venden y aparece ahora ¿dónde? De servicio allá en Egipto. Dios lo envía allá a Egipto porque Dios tenía un propósito con José. La Biblia dice en el libro de los Génesis que el hambre visitó la tierra y entonces Jacob y su gente fueron afectados por el hambre. Pero Dios en su soberanía había preparado todas las cosas como Él solo sabe hacer. Y está José en Egipto. Y el pueblo de Dios tiene hambre. ¿Y a dónde va? A Egipto, donde Dios había preparado alimento para ellos. De hecho, José reconoce que fue la mano de Dios quien lo llevó a Egipto para preservar a su pueblo. Al principio tenía amargura en su corazón contra sus hermanos. Había una falta de perdón contra sus hermanos. Casi cae en la tentación de vengarse de sus hermanos. Fueron ellos los que vendieron a José. Pero luego reflexiona, se da cuenta de los propósitos de Dios. Hermano, es importante cuando nosotros reconocemos los propósitos de Dios. Te das cuenta de lo que Dios está permitiendo en tu vida. Y entonces te sales de ese círculo de falta de perdón, de amargura, de tristeza, etcétera, lo que sea. Y entiendes qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y ahí está José. Y reconoce que fue plan de Dios llevarlo hasta Egipto. El hambre visitaba la tierra. Y en Egipto había provisión. Amén. Ahora, José muere. Estoy en el hilo, para que me siga, de lo que Esteban está ¿qué? Narrando de la historia de ¿qué? De la salvación. ¿Está conmigo? Otra vez, estoy en el hilo de lo que Esteban está narrando de ¿qué? De la historia de la salvación, de la redención, pues. Y ahora estamos en el punto donde José. Amén. Amén. José muere. Y antes de morir, le dice a los suyos, a Israel, al pueblo de Dios, que está allí en Egipto, que cuando Dios cumpla su promesa de sacar a su pueblo, porque Dios le había dicho eso a Abraham, tus hijos serán llevados a cautiverio, pero yo luego de 400 y tantos años yo los sacaré de allí y los llevaré a la tierra que yo te prometí a ti, a tierra de Canaán, que en el sentido espiritual es el paraíso, los cielos para nosotros. Amén. José, antes de morir, les dice a ellos: quiero que ustedes lleven mis huesos a la tierra que el Señor nos ha prometido. Y ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Pero están en Egipto 400 y tantos años de esclavitud. Y allí sufriendo, ¿a quién levanta Dios? A Moisés. Que de hecho Moisés viene de un verbo hebreo que significa sacar, extraer de las aguas. Porque la orden del faraón era matar a todos los niños varones hebreos. Porque el pueblo de Dios se estaba multiplicando mucho. Y los egipcios estaban asustados y preocupados por eso. Pero la madre de Moisés y su hermana hacen que colocan al bebé en una cestica que hoy la llaman Moisés y la rumbo al río. Y la hija de Faraón encuentra al bebé y lo cría como su hijo. Cuando ya Moisés tenía 40 años, Moisés tiene una leve noción de su llamado. Algo había en él que él sabía que había más que estar en Egipto.
Y defendiendo a uno de los hebreos, mata a quién? A un egipcio. Luego ve a dos hebreos peleando, le llama la atención y descubren su asesinato. Para ese momento Moisés tenía 40 años y huye. ¿A dónde? A tierra de Madián, muy lejos. Este asesino, huyendo en el desierto, llega a tierra de Madián, allá hace su familia, etc. Y de 40 años, no lo olviden. Pero pasan 40 años más allá cuidando ovejas. Un príncipe de Egipto, ahora pastor de ovejas. Propósito tenía Dios con Moisés, porque su carácter era fuerte, violento, y por 40 años Dios somete ese carácter. Entonces ya Moisés tenía ¿cuánto? 80 años. Interesante, Dios llama a Moisés, o tiene el primer acercamiento con él, a la edad de 80 años de edad. Valga la redundancia. 80 años. Y esto nos debe dar esperanza. Aquellos que están cruzando la línea de los 50, les digo, todavía Dios tiene propósitos contigo. Todavía Dios te puede usar. Todavía Dios espera algo de ti. No diga, los años me están cayendo encima. Allí tienes a Moisés. A la edad de 80 años, este hombre fue llamado por Dios a un ministerio extraordinario. A su nombre. Y luego, preste atención, este Moisés saca al pueblo de Israel. No voy a entrar en los detalles por razón de tiempo. Usted lo puede leer allí en el libro de Éxodo. Y lo lleva por el desierto a este pueblo, que por cierto es un pueblo nada fácil. Nada fácil. Ya yendo por el desierto, ¿qué querían hacer? Regresarse a Egipto. Pero está ahí en el desierto y Dios trata con Moisés, sube allá al monte Sinaí, el monte Oreo, el monte de Dios, como lo queramos llamar. Y el hombre está allí 40 días. Dura Moisés. El número 40 es interesante en la Biblia, tiene algo que ver con un sentido espiritual, tiene que ver con transición, tiene que ver con fe, tiene que ver con libertad, tiene que ver con muchas cosas. Amén. El número 40 es extraordinario en la Biblia. Y está 40 días en ese monte. Allí, en la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel está ¿dónde? Abajo. Y cuando comienzan a pasar los días, comienzan también a perder la fe en Moisés. Y le dicen a Aarón, este Moisés que se ha ido, no sabemos qué pasó con él, no sabemos si se murió, si lo mató una fiera. Nosotros queremos un Dios que podamos mirar. ¿Y hacen qué? Un ídolo de oro. Cuando Moisés desciende, encuentra aquella terrible situación de idolatría en el pueblo, etc. Pero ahí está ese Moisés. Y el transitar del ministerio de Moisés en el desierto con el pueblo de Dios hasta llevarlo a la entrada de tierra de Canaán, cosa que él no entró, por ciertos asuntos que pasaron en su vida personal en relación con Dios, duraron 40 años. Así que si usted se pone a ver, mi hermano, Dios lo llama a los 80 años. ¿Y su ministerio dura cuánto? 40 años. Usted tiene esperanza. Amén. Tú tienes esperanza. Denle un aplauso al Señor. Entra. Está a punto de entrar, pero no entra. Es lo que quise decir. Pero ya prepara todo. Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero él tenía todo preparado. Y en su lugar, ¿qué le sucede? Josué. Y es Josué quien toma el tabernáculo donde construyeron allá en el desierto, recuerden, donde presentaban sacrificios. Y es Josué quien introduce el tabernáculo a la tierra prometida. Luego, con el tiempo, pasan los años, se levanta un líder muy especial, David.
Y Dios dice de David algo interesante: voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Pero no significaba que David iba a ser perfecto. Significaba que David era, oiga, sensiblemente espiritual a los asuntos de Dios. Cuando Dios hablaba con él, David respondía. Y es importante tener esta sensibilidad espiritual en el liderazgo. Que cuando Dios trata contigo, tú le respondes al Señor. No eres respondón, sino que responde. Porque hay líderes que son respondones. David no. David respondía a la voz del Señor. Amén. De hecho, cuando comete el disparate del adulterio y se le llama la atención, David responde con humildad y en verdadero arrepentimiento a esa locura que había hecho. Y por eso escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, porque contra ti solo he pecado. Es importante, hermano, que tengamos sensibilidad al corazón del Señor. Amén. Y cuando ya David tiene paz en su reino y se engrandece, y por cierto es la época, la edad dorada o de oro que dicen de Israel, fue el tiempo más espléndido de esa nación. Dios le había prometido a Abraham una tierra que iba desde el Éufrates, allá en Mesopotamia, el río Éufrates, hasta el río Nilo. Grande territorio. Allí Dios materializa su promesa cuando David es coronado rey. Israel tiene paz por todos sus alrededores. ¿Cuánto da gloria a Dios? Israel va a tener paz, créanlo, en sus alrededores. Esta nación ahorita no tiene paz. Esta nación ahorita está en guerra. Pero Dios tiene un trato nacional con esa nación y llegará el momento en que esa nación tendrá paz. Y los ojos del mundo se dividirán todos a Israel, porque la salvación viene de Israel. De allí viene el Mesías. Amén. Así que nosotros somos medio judíos. Ahí tenemos a David. Y él quiere hacerle al Señor una casa, un templo. Y Dios se lo prohíbe. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra. Sus manos estaban llenas de sangre. Y Dios es un Dios santo. Y le dice Dios: no, tú no me vas a levantar casa. Tu hijo, Salomón, sí lo hará. Y Salomón construye el templo. El mejor templo que existió. De hecho, hay muchas cosas que podemos hablar luego sobre ese tema. Las locuras que cometió después Salomón, usted lo sabe, el disparate de Salomón, y la nación termina dividida y 70 años llevado al exilio, al cautiverio. Bueno, esa es otra historia. Ahora entro en esto, y es donde me quiero centrar. Vaya conmigo, si puede leer su Biblia. Parece que ya encendieron la planta. Estos aparatos son tan inteligentes que uno no lo encuentra a veces. Vaya conmigo a Hechos 7. Después que Esteban narra todo esto que he resumido, llega Esteban a este punto en su discurso narrativo. Hechos 7, verso 51. ¿Qué le dice Esteban a los que lo estaban oyendo? Allí a los sacerdotes y a todos. Ustedes son duros de servir. Duros de servir. E incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Y luego agrega: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres?
Y luego agrega más, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Es decir, Israel, cada profeta que Dios enviaba, cada profeta que este pueblo asesinaba. Y algunos dicen, Juan el Bautista es el último de los profetas. ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro? Vea conmigo el verso 37. Moisés habla al pueblo y le dice, este Moisés, dice Esteban, es aquel que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor, su Dios, entre ustedes como a mí. A él oigan. ¿A quién se estaba refiriendo Moisés? A Jesús, el Mesías. De manera que el último profeta no es Juan, es el mismo Señor Jesucristo. Y era necesario, porque el Mesías tenía que tener tres funciones o cumplir tres tareas. Tenía que ser profeta, amén. Tenía que ser sacerdote. Cuando Jesús se convierte en sacerdote, cuando traspasó los cielos y ahora está sentado a la derecha del Padre como sumo sacerdote e intercesor ¿de quién? De su iglesia. Hermano, anímate. Tienes en el cielo un intercesor por ti 24 horas al día. No estás solo. Alégrese. 24 horas al día el Señor intercede como sumo sacerdote por su pueblo. Y también Jesús tiene que cumplir otra función, otro rol. ¿Cuál? Rey. No fue reconocido como rey por los judíos, recuerda, pero vendrá como rey. Y cuando venga como rey, el mundo temblará, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Para la gloria de Dios. Por eso, si hoy no has creído en Cristo por primera vez, hoy es la oportunidad de que vengas al Señor y te arrepientas y creas en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Amén. Debe apagar esta cosa. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, mis hermanos? En el versículo 51 y 52. ¿Estamos claros? ¿Me está escuchando allá? Los que están allá al final, ¿me escuchan? ¿Me está escuchando? Ok. Gracias al Señor porque Dios le da esta voz a uno. Óigame. Aquí es donde empieza el asunto feo para Esteban. Porque Esteban los está acusando a ellos ¿de qué? De asesinos. Ellos mataron a los profetas. Pero no solo mataron a los profetas, ¿a quién le dieron muerte? ¿Qué te dice el versículo 52? Y mataron a los que anunciaron de antemano al justo, de quien vosotros ahora también han sido ¿qué? Entregadores y asesinos. Los judíos fueron asesinos del Señor. A algunos no les gusta que yo diga esto por allí. Los judíos fueron asesinos del Señor. La soberanía de Dios en esto, amén. Dios lo permitió, amén. Pero los hombres asesinados al Señor. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Esteban. A su nombre. Y allí, hermano, comienza Esteban a confrontarlo con la salvación. En vez de recibir al Salvador, ¿qué hicieron? Lo negaron, lo desecharon y lo asesinaron. Cristo muere crucificado. Por eso el título, Rey de los Judíos. Mire, hermano,
Vamos a esto. ¿Cuál es la razón por la cual Esteban hace este cuadro narrativo? Porque tenemos que preguntar, ¿para dónde va esto? Comienza a narrar la salvación desde Abraham y ahora les dice, llegamos hasta Jesús, el Mesías que Dios iba a enviar, y ustedes ¿qué hicieron? Lo asesinaron. ¿Para dónde vamos con esto? ¿Qué es esto para nosotros en la Biblia? ¿Es una historia para conocer? ¿Es para tener un sentido educativo de la historia de Israel? ¿Es para que digamos, sí, yo conozco algo de la historia de Israel? ¿Es para esto que Esteban nos deja esto aquí por el Espíritu Santo? No, hermano. Esto tiene otro sentido. Presta atención. Un pueblo que no entendía su historia. Y por eso Esteban les recuerda todas estas cosas. Hermano, cuando una nación olvida de dónde viene, tiene problemas. Comienzan los problemas para la futura generación. ¿Por qué le digo esto? Usted leyó bien conmigo el verso 51. Al final, ¿qué te dice? Que ellos eran rebeldes. Pero no solo ellos. Le hicieron un daño ¿a quién? A la futura generación. ¿Cierto? Porque Esteban está diciendo, miren, los padres de ustedes, no hubo diferencia. Ellos fueron rebeldes y ustedes también. El peor daño que podemos hacerle a una iglesia, óiganme, es no dejarle un legado generacional de creyentes que caminen y anden en el temor de Dios. Es tener la falsa idea de que porque nuestros hijos crecieron en una iglesia, ellos son del Señor. Olvídese de eso. Tenga cuidado con eso. Tienen que creer en Cristo como Señor y Salvador. El temor de Dios es lo que les dará sabiduría para caminar en esta vida. Sin ese temor, esta generación está perdida. Sin ese temor, esta generación no tiene esperanza. Por eso nosotros, los que somos padres, los que somos líderes de esta iglesia, tenemos que caminar delante, ¿cómo? Con el ejemplo. Amén. No sobrellevarlo, arriarlo, no te va a dar solución. Empujarlos no te va a ayudar. Tú tienes, como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como líder de esta iglesia, ir delante, ¿qué? Marcando el ejemplo a las generaciones de esta iglesia. A su nombre. Por eso la fuerte acusación de Esteban. Ustedes y sus padres actuaron de la misma manera. Por eso allí uno ve la confrontación de Esteban. No entendían la historia. No entendían el lugar que Dios les había dado a ellos. Ellos eran ¿quiénes? Vea el verso 53. Ellos eran los herederos, los guardianes de la ley. ¿Sí? De las cosas de Dios. Y no las guardaron. Perdieron de vista quienes eran como nación. Perdieron de vista, no entendieron, quizás nunca lo entendieron, y no creo que lo hayan entendido, porque todavía están esperando ¿a quién? Al Mesías. Nosotros estamos esperando al Mesías por segunda vez. Israel lo está esperando por primera vez. El Mesías vino, no se dieron cuenta. ¿Recuerdan? Jesús entra cabalgando en un burrito. ¿Y qué esperaban ellos? Un rey en un corcel imponente que nos librara del yugo del imperio romano. Pero ahí estaba el rey y no se dieron cuenta del rey. Otra cosa, no entendieron su elección, que de allí venía la salvación, el Mesías.
hay cosas dignas de considerar en el análisis espiritual de eso que está diciendo Esteban. Presten atención, para nosotros y para todos. Incredulidad de un pueblo, mentes oscurecidas por el pecado, resistían siempre a Dios, a su palabra, resistían al Espíritu Santo, y lo peor de todo que adorna este cuadro grotesco y triste, incredulidad generacional. Hermano, si tus hijos son los que van a dirigir a futuro el curso de esta iglesia, después que yo haya desaparecido y los demás líderes hemos desaparecido, y en ellos no hay temor de Dios, ¿para dónde va esta iglesia? Tú tienes la respuesta. No hay esperanza. Por eso yo insisto en esto. No se trata del ejercicio de un don espiritual que tú puedas ejercer algo, un cargo, etcétera, lo que sea. Se trata de caminar en el proceso de santificación en el temor de Dios. Porque esta noche vamos a hablar de eso en la cena del Señor. Los efectos del pecado cuando perdemos el temor de Dios de Dios. Ahí está esa situación. Y ahora vienen las consecuencias para Esteban. Esto sí lo voy a leer. Oyendo estas cosas, versículo 54, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes. Esa expresión, crujían los dientes, es la expresión de una ira al máximo nivel. ¡Wow! O sea, estás recibiendo la verdad, estás escuchando la verdad, pero la estás rechazando con ira. Oyendo estas cosas se enfurecía, versículo 55, pero Esteban estaba lleno del Señor. Amén. Estaban llenos del Señor. ¿Y qué vio Esteban? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es interesante este cuadro. No es explícito, pero tiene implicaciones ¿con qué? Con la doctrina de la Trinidad. ¿Lo ves? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. No es explícito en sí, pero aborda ese aspecto de una manera indirecta. ¿Y qué dice Esteban? Según el verso 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús que está a la diestra de Dios. Y ellos aplaudieron cuando Esteban dijo eso. ¿Sí? Se alegraron. Se taparon los oídos y a grandes voces, no queremos escuchar esta blasfemia. Y lo agarraron, lo sacaron de allí del lugar del templo, lo llevaron fuera de la ciudad y lo premiaron. Lo apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llama Saulo. Pablo comienza a aparecer en la historia de la salvación a su nombre. Por eso Pablo dice, cuando escribe a los Gálatas, yo soy el peor asesino, porque yo estuve allí en la muerte de Esteban. Yo consentía la muerte de los creyentes, yo los buscaba en las casas y los llevaba arrastrados y los metía en las cárceles y los mandaba a torturar. Yo soy el peor asesino que puede existir. Hermano, si Pablo era el peor asesino, tú y yo tenemos esperanza. Si tú no has creído en Cristo, tú tienes esperanza. No digas que no tienes esperanza. Hoy puedes creer en el Señor. El Señor de tu vida. Amén. Sí, Esteban termina apedreado. Y ante el mundo, presta atención los líderes,
Algunos empiezan bien y terminan mal. Otros empiezan mal y terminan bien. Ante los ojos del mundo, ¿cómo terminó Esteban? Mal. Apedreado. Pero ante los ojos de Dios, terminó bien su carrera. Hermano, no importa cómo tú hayas comenzado en el Evangelio. No importa cuánto te esté costando permanecer en el Evangelio. Lo importante es que te enfoques en Cristo. Porque si te enfocas en Cristo, terminarás bien tu carrera. A su nombre. Y algunos dicen, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes. Quiero decirles que eso es falso. A Dios le importa las veces que nosotros caemos. Porque las veces que caemos, dependiendo cómo caemos, traemos tristeza al corazón del Señor. Tome muy en cuenta eso. Que podemos caer, no niego que eso va a suceder. Pero no me quiero quedar con esa parte del eslogan. Quiero creer que antes de caer, Dios me ha dicho que voy a caer. Dios me ha prevenido. Dios me ha alertado. Dios me ha dado las herramientas. Ha puesto gente en mi camino. Gente que me llame la atención. Gente que me diga las cosas aunque no me guste. Y eso hará que yo no caiga. A su nombre. Y eso hará que tú no caigas. Amén. Y Esteban termina allí. Se puso de rodillas, levantó sus manos al cielo y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Perdonó a sus asesinos, a sus verdugos, como Cristo en la cruz también perdonó a sus verdugos. Y nos toca perdonar, ciertamente. Y que no es fácil, ¿no? Pero sería otro tema interesante. Otro tema interesante. Nos toca perdonar. Pero aquí viene esto a manera ya de conclusión. Oigan, nosotros no solo debemos conocer la historia de la salvación y la redención. Esos cuentos que desde niños nos echan en la escuela dominical son bonitos. Amén. Pero nosotros no solo debemos conocer la historia de la salvación, nosotros necesitamos, tú necesitas, si no tienes a Cristo hoy, tú necesitas conocer al Dios de la salvación. 2. El Evangelio debe ser presentado con todo valor, pero con pureza, sin discusión. Así lo presentó el Señor, sin dejar ambigüedad. Somos culpables ante Dios y necesitamos un Salvador. Amén. Esa es nuestra esperanza. 3 o 4. Hay que conocer los acontecimientos y los valores que implican la salvación. Cristo vino, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo se levantó de entre los muertos, Cristo resucitó, Cristo ofrece vida eterna a aquel que cree en Él. Amén. No necesita otra cosa sino creer. No que yo tengo que dejar el vicio, usted lo que necesita es creer. Que para después usted necesita creer. Solo creer en Cristo como Señor y Salvador. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para hablar como Esteban, por supuesto. Ante un escenario antagónico, para poder presentar el Evangelio, tienes que estar lleno de Dios. Amén. Y que no nos hagamos ilusiones. Estamos ante un mundo que no recibirá fácilmente el Evangelio bíblico. Ahí tienes a Esteban. Pero aún así tenemos que presentar el Evangelio. Amén. Y presentar el Evangelio
bíblico, por supuesto, traerá consecuencias. No lo dudo. Traerá consecuencias. Que verán como el malo de la historia presente el Evangelio. Guste o no guste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda con la palabra del Señor. Y cuando usted esté en la presencia de Dios, los cielos serán abiertos de par en par y el Señor le dirá: bien, buen siervo, bien, buena sierva, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Quiero invitarle a que inclinemos nuestro rostro. Insisto en este llamado. Hay alguien entre nosotros